Hola. Dentro de las novedades que la editorial Dracul presentará en esta Feria del Libro de Fuenlabrada, tenemos el siguiente cómic, El tío Gorio y la tía Pulía, de Gabriel Galán. Se trata de un cómic conmemorativo del 150 aniversario del poeta salmantino José María Gabriel Galán. Yo soy el guionista, Juan Luis Iglesias, y mi compañero José Cruz es el dibujante. Les voy a leer la contra para que vean de lo que trata. El tío Gorio, publicado originalmente el 18 de noviembre de 1901 en El Adelanto, es uno de los pocos cuentos escritos por el poeta José María Gabriel Galán. Adaptamos esta obra representativa del universo galaniano con un enfoque original, puesto que incluimos al poeta Gabriel Galán como protagonista de su propio relato, interactuando con sus personajes, que son el tío Gorio y la tía Pulía, un matrimonio unido por el amor y la conveniencia. Un cómic costumbrista y ameno que se desarrolla durante una tertulia literaria entre Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós y el propio poeta Gabriel Galán, donde se nos muestra la visión que el poeta tenía de sus paisanos entre la crítica y el cariño, mientras los escritores reflexionan sobre el arte literario y rememoran anécdotas íntimas. Es un homenaje, como decía, a José María Gabriel Galán, el poeta del alma castellana y extremeña, en el 150 aniversario de su nacimiento. El cómic incluye al principio un prólogo de Juan José Barrios, que es el encargado de la casa museo que tiene el poeta Gabriel Galán en la localidad de Guijo de Granadilla, en Cáceres. Les puedo enseñar algunas páginas de muestra. Aquí tenemos el prólogo de Juan José, que sirve para hacer una introducción a lo que era el poeta y lo que significa para las regiones de Castilla y León y Extremadura principalmente. Y como ven, es un cómic en color. Es un cómic en color en el que está ambientado en 1902 en Madrid. Y el inicio es en un café, en el Café Universal, que era uno de los centros habituales de las tertulias. Y aquí vemos a los tres personajes, como decía, el protagonista, el poeta Gabriel Galán, y a su lado Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, que además este año también está de actualidad por ser el 100 aniversario de su fallecimiento. Entonces, la historia transcurre en dicha tertulia, y lo que hace el poeta Gabriel Galán es contar la historia de dos personajes del pueblo donde él vive, que son el tío Gorio y la tía Pulía. Dos personajes bastante pintorescos que lo que nos va a permitir esto es ver cómo se vivía a principios del siglo XX en la España rural, y que de alguna manera no está tan alejado de lo que se vive en ciertas zonas aún, las zonas más deshabitadas, lo que se llama la España vaciada, pero que yo creo que es un estilo de vida a reivindicar, ¿no? Más pegado a la naturaleza, ahora que está tan en boga el tema del ecologismo. El cómic es en tono humorístico, ¿vale? Y costumbrista. Y se habla de religión, se habla de política, desde el punto de vista del personaje del tío Gorio o de la tía Pulía. Se habla de las costumbres de la época, de las ferias de ganado, de la recogida de la cosecha, de este tipo de cosas, ¿no? Cómo se relacionaban ellos, los personajes en el pueblo en aquel entonces, las costumbres, también, los cotilleos entre las vecinas, este tipo de cosas, todo con un toque muy ameno, ¿no? Las fiestas en los pueblos, etcétera, ¿no? Y no vamos a destripar la historia, pero el poeta, como decía, interactúa con estos personajes, formando parte él mismo del pueblo, y bien, cuando termina de contar su historia, continúa la tertulia, y en dicha tertulia, los tres escritores se cuentan anécdotas entre ellos y hablan sobre todo de poesía. El libro, el cómic incluye algunos fragmentos de poesías del poeta, y creo que es una buena ocasión para acercarse a un poeta que es muy querido, sobre todo en Castilla y León y en Extremadura, como es Gabriel Galán, y que podemos decir que hemos tenido bastante repercusión con este cómic. Hemos salido bastante en prensa, en televisión, en radio, sobre todo en estas dos comunidades, en Castilla y León y Extremadura, como decía, y creo que ahora es el momento de acercarnos a los lectores de Madrid, y la Feria del Libro de Fuenlabrada es una oportunidad magnífica para ello. Gracias.